Ella dejó entrar al hombre y a su hija para darles refugio de la lluvia, pero no sabía quién se ocultaba detrás de su mirada silenciosa. Y lo que pasó después lo cambió todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La lluvia había estado amenazando desde la mañana, con nubes pesadas que se posaban bajas sobre el vecindario. Y para cuando llegó la tarde, el cielo finalmente se soltó en una cortina constante y gris. Emily Carter se sentaba en silencio junto a la pequeña ventana de su estrecho cuarto en el ático, el libro en su regazo, solo a medio leer. Había perdido el hilo de la historia en la página porque su mente no dejaba de girar en torno a los mismos pensamientos que cargaba cada día. La casa en la que vivía no era suya, aunque alguna vez había pertenecido a su padre. Después de su muerte, todo había cambiado. Las paredes que alguna vez parecían un abrazo seguro, ahora parecían cerrarse cada semana más. Y los cuartos ya no resonaban con calidez, sino con las palabras cortantes de su madrastra y las burlas de su hermanastra. Más temprano, abajo, el aire olía a perfume y laca para el cabello, de esas fragancias que se quedan impregnadas mucho tiempo después de que alguien se marcha. Caroline, su madrastra, desfilaba por la sala con un vestido largo hasta el suelo, cada detalle de su apariencia calculado para impresionar. Madison, su hija, giraba frente al espejo con un vestido lleno de lentejuelas, elegido con cuidado para el evento de esa noche. Ambas se preparaban para una gala privada en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde el dinero, el poder y las apariencias se mezclaban en una armonía cuidadosamente ensayada. Durante toda la tarde le habían gritado órdenes a Emily, exigiéndole que trajera un chal, planchara un dobladillo de seda o sostuviera un espejo en el ángulo perfecto. Ella había cumplido sin protestar, porque las protestas nunca eran bienvenidas. Cuando la limusina llegó finalmente a la entrada, con sus faros brillando pálidos a través de la llovizna, Caroline y Madison salieron de la casa como si fueran realeza, dejando tras de sí el aroma de lujo. Emily había permanecido en el pie de la escalera, observando en silencio mientras el chofer les abría la puerta. Por un instante alcanzó a ver su reflejo en el espejo del pasillo, una joven con jeans gastados y un suéter estirado, el cabello claro recogido de manera suelta. Nada en su aspecto reflejaba el brillo que rodeaba a las otras dos. Se apartó rápido, avergonzada de su propia comparación. El portazo cerró de golpe el vacío. Ahora, en la quietud posterior, la casa se sentía hueca. El silencio no era paz, sino opresión. Emily apoyó la frente en el cristal frío de la ventana, escuchando el golpeteo de la lluvia. Era el tipo de tarde que aplasta el corazón, pesada y gris, recordándole lo pequeño que se había vuelto su mundo. Abrió otra vez el libro, intentando concentrarse, pero las palabras se desdibujaban. Afuera, los faroles parpadeaban contra las cortinas de lluvia, y el pavimento brillaba como si estuviera pulido en plata. Las casas vecinas parecían desvanecerse en la tormenta, sus ventanas brillando débilmente como estrellas lejanas. Sus ojos captaron un movimiento en la esquina de la calle. Al principio pensó que era el viento arrastrando ramas por la acera, pero pronto los distinguió. Un hombre y una niña pequeña, ambos sin paraguas, caminando despacio bajo el aguacero. El hombre cargaba una bolsa sobre un hombro y con la otra mano sujetaba con fuerza a la niña. Ella, de no más de 6 años, estaba empapada, el cabello pegado a las mejillas, sus pequeños zapatos chapoteando en los charcos. No tenían refugio ni cobijo, solo la determinación de avanzar. Algo dentro de Emily se agitó, una punzada aguda de reconocimiento. Sabía lo que era estar desprotegida en un mundo que no ofrecía compasión. Antes de darse tiempo para dudar, bajó rápido por la angosta escalera, el corazón golpeando fuerte. Abrió la puerta principal y el aire húmedo la envolvió de inmediato. «Entren», dijo con una voz más firme de lo que esperaba. El hombre se detuvo, sorprendido, y enseguida condujo a la niña hacia la luz que escapaba desde el umbral. Entraron al vestíbulo, goteando agua sobre la alfombra. Emily cerró la puerta con firmeza, dejando afuera la tormenta. No hizo preguntas ni vaciló. Los guió hacia la sala, donde aún quedaban brasas del fuego encendido más temprano. Con movimientos rápidos y seguros, sacó toallas del armario de ropa blanca,
Puso la tetera en la estufa y buscó mantas secas. La niña se sentó en silencio en el sofá, temblando, hasta que Emily le colocó una toalla sobre los hombros. Poco a poco, los ojos de la pequeña se levantaron, grandes y castaños, curiosos pero sin miedo. El hombre murmuró su agradecimiento, con una voz baja que cargaba un peso silencioso. Parecía reservado, cauteloso, pero su mirada seguía los movimientos de Emily con algo entre alivio y asombro, como si no hubiera esperado bondad de una desconocida. Su abrigo oscuro y pesado estaba empapado, y lo dejó a un lado sin ceremonias. Debajo su figura era delgada, firme, revelando tanto fuerza como cansancio. Cuando Emily regresó con el té, el vapor subía en espirales finas, y alcanzó a ver la más leve sonrisa en los labios de la niña al rodear la taza caliente con sus manos. Era la clase de sonrisa que ilumina un rostro, y Emily sintió que el pecho se le apretaba. No recordaba la última vez que alguien la había mirado así, con gratitud pura, con confianza sin palabras. El fuego volvió a crepitar cuando agregó leños nuevos, llenando la sala con luz titilante. Las sombras danzaban en las paredes, alejando el vacío de antes. La casa ya no parecía hueca. Estaba viva otra vez, pero no por la riqueza que Caroline y Madison ostentaban, sino por aquel momento sencillo. Un hombre y su hija encontrando calor en una noche que pudo haberlos quebrado. Emily se acomodó en el sillón frente a ellos, con las manos entrelazadas en su regazo. Se sentía fuera de lugar en su propia casa, temerosa de que en cualquier momento Caroline y Madison irrumpieran exigiendo explicaciones. Pero no regresarían hasta tarde, y por una vez Emily se permitió respirar. La tormenta afuera rugía contra los cristales, pero dentro el aire se había suavizado. La niña, envuelta en una manta, se inclinó contra el brazo de su padre, los ojos cerrándose poco a poco. Emily observaba en silencio, con un destello de anhelo cruzándole el corazón. No tenía recuerdos así con Caroline, ni momentos de seguridad o pertenencia. Incluso con su padre, el amor había sido breve, truncado por su partida. Ahora, al ver a esa niña abandonarse al descanso bajo la presencia firme de su padre, Emily sentía algo tan doloroso como reconfortante. Quería protegerlos, aunque fuera solo por esa noche. Los ojos del hombre se levantaron hacia los de ella al otro lado de la sala. No había exigencias ni preguntas, solo un entendimiento compartido. En ese intercambio silencioso, Emily percibió que él reconocía su soledad, tanto como ella reconocía la de él. No hicieron falta palabras. El silencio, el fuego, la lluvia y el frágil hilo de confianza entre ellos hablaron por sí mismos. A medida que la noche se alargaba, el corazón de Emily se sentía extrañamente ligero. Nunca había imaginado que un gesto tan sencillo, abrir una puerta, ofrecer té, pudiera transformar la atmósfera de toda una casa. Por primera vez en años, las paredes no se sentían como una prisión. Eran un refugio. Sabía que el momento era temporal, un respiro frágil, pero lo sostuvo con la misma fuerza con que la niña se aferraba a su manta. Cuando al fin se marcharon, saliendo de nuevo a la tormenta con ropa seca y el corazón más cálido, Emily permaneció en la puerta observándolos alejarse. La lluvia los engulló rápidamente, pero su presencia quedó en el calor de la sala y en el nudo que sentía en el pecho. Cerró la puerta con suavidad y se apoyó en ella, los ojos cerrados. Por un instante fugaz, había sentido lo que era importar. Volvió a su cuarto en el ático, pero se llevó consigo un recuerdo que sabía no olvidaría fácilmente. La noche se hizo larga, y aunque intentó dormir, Emily permaneció despierta escuchando la tormenta. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la mirada del hombre, a la sonrisa de la niña, y al frágil hilo de conexión que había surgido en las circunstancias más inesperadas. Aún no sabía su nombre ni qué lugar tendría en su futuro, pero estaba segura, con una certeza imposible de explicar, de que algo había cambiado. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella había nacido un nuevo silencio. No vacío, sino expectante, como si aguardara el próximo capítulo de su vida. La tormenta pasó por la mañana, dejando las calles brillantes con reflejos plateados y el aire impregnado del olor a tierra mojada. Emily se levantó temprano, como siempre, para barrer la cocina y preparar el desayuno de una familia que rara vez reconocía su trabajo.
Los ecos de la noche anterior aún persistían en su pecho, un calor que llevaba en silencio mientras se movía por la casa vacía. Aún podía ver el rostro del hombre, serio y sereno, y la sonrisa tímida de la pequeña mientras se calentaba junto al fuego. Se sentía como un sueño, demasiado frágil para compartirlo. Lo guardó en lo más hondo de sí, protegiéndolo como si pudiera desvanecerse al pronunciarlo en voz alta. Los días que siguieron retomaron su ritmo habitual. Caroline y Madison pasaban horas fuera de casa, sumergidas en sus círculos sociales, de compras o arreglándose para reuniones interminables. Emily se quedaba atrás, limpiando cuartos en los que nunca era bienvenida, fregando platos que nunca recibían gratitud y doblando ropa que jamás podría permitirse. Sin embargo, cada noche al recostarse en su cama del ático, su mente volvía a la memoria de la tormenta. No sabía por qué se aferraba tanto a ella. Tal vez porque, por primera vez en años, alguien la había mirado sin desprecio ni indiferencia. Tal vez porque había sentido, aunque solo por un instante, que pertenecía a su propio hogar. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre regresara. Habían transcurrido algunos días cuando el timbre sonó una tarde, justo cuando Caroline y Madison se alistaban para otro evento social. Emily estaba arriba, inclinada sobre la ropa limpia, cuando escuchó el timbre. Supuso que sería otro mensajero o una entrega, y siguió con su trabajo. Pero la voz de Caroline subió hasta ella, fría y ensayada, hablando con alguien en la puerta. Cuando Emily bajó unos minutos después con una canasta de ropa doblada, lo vio a través del vestíbulo. Allí estaba, de pie en el recibidor, con un abrigo impecablemente planchado esta vez, sin lluvia en los hombros. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad tranquila. En su mano llevaba un ramo de flores pálidas, sencillas y discretas, y a su lado, la niña sujetaba con fuerza un dibujo doblado. El corazón de Emily se detuvo en la garganta. Quiso avanzar, llamarlo, pero Caroline giró con brusquedad, bloqueando su vista de la escalera. La voz de su madrastra se volvió dulce como la miel, un tono que Emily rara vez le oía, empapado de una calidez falsa. Insistió en que Emily no estaba, que había salido de repente. Incluso insinuó que se había ido para siempre. Madison apareció junto a su madre, ya vestida con un delicado vestido de seda clara, el cabello arreglado a la perfección. Sonreía dulcemente, presentándose, con la mirada fija en las flores con un hambre evidente. Emily contuvo la respiración al comprender lo que sucedía. Estaban mintiendo. Estaban intentando robar lo que ni siquiera había tenido oportunidad de pertenecerle. El hombre frunció el ceño levemente, aunque no dijo nada. Miró alrededor del vestíbulo, como esperando que Emily apareciera, pero las tranquilizadoras palabras de Caroline llenaron el silencio. Madison se inclinó hacia él, hablando con rapidez, ofreciéndole té, intentando atraer su atención. Él permaneció cortés, pero distante. A su lado, la niña tiraba de su manga, susurrando algo que Emily no alcanzaba a oír. Apretaba su dibujo con fuerza, el rostro lleno de decepción silenciosa. El pecho de Emily dolía al contenerse, al no lanzarse escaleras abajo para romper la telaraña de mentiras que tejían a su alrededor. Pero se mantuvo oculta. Había aprendido hacía mucho que en esa casa su voz se ahogaba antes de llegar al aire. Desde su escondite en el descanso de la escalera, observó cómo Caroline finalmente lo acompañaba de vuelta a la puerta, mientras los ojos de Madison brillaban con cálculo. La puerta se cerró, y su eco reverberó en Emily como un golpe. Se dejó caer en el escalón, olvidando la ropa doblada, las manos temblorosas. Por un instante había creído que la bondad podía ser suficiente, que el calor de una noche podía continuar en algo más. Ahora parecía arrebatado, robado antes de comenzar. En los días que siguieron, Caroline y Madison hablaron poco de aquella visita, aunque Emily alcanzó a escuchar fragmentos. Caroline estaba decidida a redirigir su atención hacia Madison, hablando de conexiones, oportunidades y alianzas. La trataba a ella con crueldad aún más aguda, como si la castigara por haber sido vista siquiera. Emily lo soportaba en silencio, pero de noche al acostarse, repetía en su mente aquel momento en lo alto de la escalera. Recordaba los ojos decepcionados de la niña,
La forma en que había apretado el papel como si fuera lo único que importara. Se preguntaba qué habría dibujado, y si tal vez estaba destinado para ella. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Nathan Blake luchaba con un desasosiego persistente. Había regresado a la casa esperando gratitud, quizás una simple conversación, pero en su lugar se había encontrado con falsedades pulidas. No podía reconciliar a la joven que le había abierto las puertas con la historia indiferente que le contaron. Había algo en la sonrisa ensayada de Caroline que lo incomodaba. La muchacha que recordaba de la tormenta no parecía ser del tipo que desaparece sin una palabra. Su presencia había sido demasiado auténtica, demasiado enraizada en la sinceridad. La pensaba a menudo, aunque intentara evitarlo. Su trabajo llenaba los días, como siempre, pero en los momentos de silencio su mente volvía a la imagen de su rostro iluminado por el fuego. La ternura en su voz al hablar con su hija. La forma en que había transformado una casa ajena en un hogar. Sofía, su hija, hacía imposible olvidarla. Hablaba de Emily constantemente, preguntando cuándo la volverían a ver, preguntándose en voz alta por qué había desaparecido. Guardaba la cinta con la que Emily le había atado el cabello aquella noche, siempre cerca, negándose a soltarla. Cada vez que preguntaba, Nathan sentía una punzada de culpa. Quería explicarle, pero ¿cómo decirle a una niña que a veces el mundo se volvía cruel sin motivo? ¿Cómo admitir que él mismo deseaba la presencia de alguien que, aun en una sola velada, había sabido comprenderlos? Para Emily, los días se volvían más pesados. Su trabajo en el restaurante cercano a la estación le daba cierto alivio, una oportunidad de existir fuera del alcance sofocante de Caroline y Madison. Sin embargo, incluso allí, mientras limpiaba mostradores y servía platos, su mente divagaba. Se preguntaba si él habría creído las mentiras, si la había descartado con la misma facilidad que Caroline deseaba. Se repetía que era mejor así, que ella no tenía lugar en una vida como la suya. Y aún así, en su corazón, la memoria de la mirada confiada de Sofía no se borraba. La casa que había sido una prisión ahora parecía aún peor, pues había vislumbrado otra posibilidad, solo para verla cerrarse. Cada vez que Madison regresaba de sus salidas, hablando con ligereza de nuevos conocidos y oportunidades, el estómago de Emily se encogía. Temía lo que su hermanastra y su madrastra pudieran hacer si el hombre volvía. Temía que lo arrastraran a su mundo de apariencias. La sola idea le provocaba una mezcla extraña de celos y desesperación. Nathan, sin embargo, no era tan fácil de engañar. Aunque exteriormente permitía que las palabras de Caroline pasaran, en su interior mantenía la duda. Recordaba la sencillez de la bondad de Emily, la forma no calculada en que abrió su puerta. Reconocía la falsedad en el tono de Caroline, la ansiedad en la sonrisa de Madison. En su mundo, construido sobre negociaciones y cortesías ensayadas, había aprendido a detectar la mentira, y lo que había encontrado en aquel umbral no había sido verdad. Aún así, la incertidumbre persistía. No conocía su nombre por completo, ni sabía cómo volver a hallarla. Lo único que tenía era la memoria de su rostro a la luz del fuego y la insistencia inquebrantable de su hija de que había encontrado una amiga que merecía conservar. Eso bastaba para mantenerlo inquieto, para seguir buscándola en silencio en sus pensamientos. Para Emily, los días se extendían en colores apagados. Continuaba con su trabajo, soportaba la crueldad de su familia política y mantenía viva en secreto aquella memoria. No sabía que, al otro lado de la ciudad, Nathan también estaba intranquilo, su mente regresando una y otra vez a la noche de la tormenta. No sabía que Sofía susurraba su nombre antes de dormir, aferrada a la cinta con sus pequeñas manos. Y así, mientras las semanas avanzaban, ambos cargaban el mismo peso. Un encuentro fugaz que había despertado algo más profundo, ahora amenazado por mentiras y silencio. Sin embargo, bajo la superficie, algo permanecía. El hilo de aquella noche, frágil como era, no se había roto. Seguía allí, extendiéndose a través de la distancia y el engaño, esperando el momento en que la verdad encontrara una grieta por donde salir. Ni Emily ni Nathan podían saberlo entonces, pero la historia no había terminado. La tormenta que los había unido había dejado su marca, y aún caminando separados, su eco los seguía, prometiendo un reencuentro imposible de robar.
Los días de invierno siguieron su curso con un peso que ni Emily ni Nathan podían sacudirse. Después de aquel segundo encuentro frustrado, el mundo pareció volver a su gris rutina, pero bajo la superficie algo había cambiado en ambos. Emily retomó su vida de trabajo silencioso, lavando platos en el restaurante de la estación, limpiando mesas hasta enrojecerle las manos y regresando a una casa donde era invisible. Sin embargo, en su mente persistía la visión de una niña aferrando un dibujo, los ojos llenos de esperanza, y de un hombre cuyo silencio transmitía más verdad que todas las palabras de su familia política. Intentaba convencerse de que no había sido más que una bondad pasajera, un instante destinado a desvanecerse como la tormenta misma, pero el dolor en su pecho se negaba a desaparecer. Cada noche, al subir a su estrecha cama bajo el techo inclinado del ático, pensaba en la risa de Sofía, aquella luz repentina que había estallado en medio de una noche de lluvia. Pensaba en la forma en que Nathan había permanecido en su sala, cansado pero firme, y en la suavidad con la que había guiado la mano de su hija. Esos recuerdos llegaban sin ser llamados, dando vueltas en su corazón hasta que caía en un sueño inquieto. La casa permanecía igual, fría y hostil, pero dentro de ella había un calor extraño, frágil pero real. Nathan, mientras tanto, se descubría inquieto de maneras que no había experimentado en años. Había construido su vida sobre la disciplina, criando a su hija con devoción silenciosa, manejando sus negocios con firmeza, sin permitirse soñar. Pero desde aquella noche, sus pensamientos lo traicionaban. Recordaba a la joven que abrió su puerta sin dudar, que ofreció calor sin cálculo alguno. Recordaba lo natural que había sido con Sofía, cómo la niña había confiado en ella de inmediato. No podía reconciliar esa memoria con las mentiras pulidas de Caroline. En las salas de juntas había aprendido a leer rostros, a detectar la falsedad detrás del encanto, y todo en Caroline le había parecido artificio. Sabía con certeza inexplicable que la verdad se le había escondido. Sofía, por supuesto, hacía imposible olvidarla. Hablaba de Emily con la terquedad clara que solo un niño puede tener, preguntando por qué no habían regresado, preguntándose si habían hecho algo mal. Dibujaba figuras de 3 personas bajo un techo, líneas torcidas pero llenas de color, su propia mano pequeña unida a la de la mujer que apenas había conocido una noche. Cada vez que se los mostraba a su padre, él sentía que su resolución se fortalecía. Los niños no inventaban la confianza. Sofía había sentido algo real, y él también. La ciudad seguía con su bullicio, con mercados de invierno y calles apretadas de vida, pero para Nathan había un hilo silencioso bajo todo. Se encontraba conduciendo por rutas que lo llevaban cerca del vecindario donde ella vivía, escaneando las aceras en busca de un destello de cabello claro, aminorando el paso cerca del restaurante que ella había mencionado. Una vez entró, la campanilla sobre la puerta sonó, y preguntó en voz baja por una joven llamada Emily. La mesera frunció el ceño, pensó un instante y luego asintió levemente. Sí, dijo. A veces trabajaba allí. Era amable, siempre dispuesta a ayudar incluso con el trabajo pesado. Pero llevaba días sin aparecer. Nathan agradeció, dejó una propina mayor que el precio de una comida y salió al frío con una mezcla de alivio y decepción. Emily, por su parte, había evitado el restaurante adrede. El recuerdo de la victoria de Caroline en la puerta la perseguía, haciéndola sentir pequeña y ridícula. Creía que Nathan se había ido convencido de las mentiras, y la idea de enfrentarlo, de ver indiferencia en sus ojos, era más de lo que podía soportar. Así que se escondía aún más, tomando trabajos ocasionales en rincones silenciosos de la ciudad, doblando ropa en una trastienda, limpiando estantes en una pequeña tienda de abarrotes. Pensaba que el anonimato podría adormecer el dolor, pero cada tarea solo le recordaba lo invisible que se había vuelto, lo fácil que era para su familia política borrar su existencia. Sin embargo, no podía borrar el recuerdo de la niña. El rostro de Sofía volvía una y otra vez, la manera en que se había acurrucado en su brazo como si fuera el lugar más natural del mundo. Esa confianza había sido real, y Emily la llevaba dentro como una llama secreta. Se repetía que era egoísta tener esperanzas, pero no lograba extinguir el deseo de volver a verlas.
La búsqueda de Nathan continuó en formas pequeñas y discretas. Visitó la biblioteca de la calle principal, preguntando por una joven que solía entrar con frecuencia. La bibliotecaria sonrió con suavidad, recordando a alguien que siempre dejaba los libros apilados con cuidado, que una vez ayudó a un niño a encontrar un guante perdido. No la había visto últimamente, pero recordaba su gentileza. Cada fragmento que reunía pintaba la misma imagen. Una muchacha que daba más de lo que había recibido. Llevaba esas piezas como un rompecabezas, confirmando lo que ya sentía. Ella no había desaparecido, solo estaba escondida. Fue Sofía quien finalmente la encontró. Una tarde, mientras los tres caminaban de regreso del parque, la niña señaló una tiendita en la esquina. Las luces eran tenues, los pasillos casi vacíos, y a través de la ventana del frente distinguió una figura conocida. «Papá», susurró con urgencia, tirando de su manga. «Es ella». El corazón de Nathan se aceleró. Siguió la mirada de su hija, y allí estaba, inclinada sobre un trapeador, con las mangas arremangadas y el cabello recogido apresuradamente. Por un momento, él no se movió. Solo la observó, y la simpleza de la escena lo golpeó más fuerte que cualquier gesto grandioso. Ella trabajaba en silencio, sin que el mundo notara lo que tenía delante. Su pecho se apretó con algo que no sentía desde hacía años. Un reconocimiento, una verdad imposible de ignorar. Empujó la puerta, la campanilla sonó, y Emily se quedó inmóvil. El trapeador cayó de sus manos con un golpe suave contra el suelo. Sus ojos se abrieron. El aliento se le cortó al verlos. Al hombre y a la niña a su lado. Sofía no esperó. Corrió sobre el piso húmedo, los brazos abiertos, y se lanzó contra la cintura de Emily. Su voz tembló al hablar, ahogada contra el suéter. Dijo que había soñado con ella, que temía que se hubiera ido, que no quería perderla otra vez. Los brazos de Emily se cerraron de inmediato sobre el cuerpo pequeño, temblando. Inclinó el rostro, los ojos ardiéndole, murmurando palabras que ni ella misma alcanzó a escuchar. Nathan se quedó a unos pasos, con gotas de lluvia aún resbalando por su abrigo, el rostro serio. Pero sus ojos, enrojecidos por noches de desvelo, revelaban lo que su voz aún no decía: alivio, gratitud y algo más profundo. Por primera vez en años se permitió quedarse quieto y simplemente presenciar un momento, sin miedo a lo que significaba. Emily alzó la vista al fin, sus ojos chocando con los de él. Se la veía sorprendida, casi avergonzada, como esperando un reproche. Sus labios se abrieron, pero no hubo explicación. No podía hablar de las mentiras de Caroline, de la envidia de Madison, de los años de silencio que la habían hecho creer que no merecía ser elegida. Solo sostuvo a Sofía con más fuerza, como si se preparara para ser arrancada de nuevo. Pero Nathan no se movió para separarlas. Dejó que el silencio se prolongara, pesado pero no cruel, y en ese silencio había una elección. Emily lo sintió, temblando bajo su peso, y Nathan también lo sintió, con el corazón palpitando al comprender que la mujer de la tormenta no había sido una ilusión. Era real, estaba allí, y no se había escondido por voluntad propia, sino por la crueldad de otros. El zumbido de los refrigeradores llenaba la pausa. Afuera la lluvia había regresado, suave al principio, luego constante, golpeando contra el cristal. Sofía se aferraba a Emily como si el mundo pudiera deshacerse si la soltaba. Y Emily, dividida entre miedo y deseo, cerró los ojos y se permitió imaginar lo que sería no estar sola nunca más. El tiempo pasó, con la tormenta afuera reflejando la que llevaban dentro. Pero en aquella pequeña tienda de abarrotes, entre estantes de latas y olor a cloro, algo no dicho cruzó entre ellos. No era aún una promesa ni una declaración. Era solo el reconocimiento silencioso de que el hilo que los unía nunca se había roto. Había sobrevivido a la mentira y al silencio, y ahora, contra todo pronóstico, los había vuelto a reunir. La lluvia que los devolvió uno al otro permaneció en la ciudad durante días, alternando lloviznas suaves con ráfagas de sol, como si el cielo mismo dudara entre llorar o celebrar. Emily llevaba dentro la misma incertidumbre. Después de aquella noche en la tienda, cuando Sofía se lanzó a sus brazos con una confianza irrompible, nada volvió a sentirse igual. Regresó a la casa de Caroline,
con el mismo paso callado. Subió a su ático y se dobló en el mismo rincón estrecho. Pero la verdad la presionaba desde dentro. Ya no pertenecía solo a ese silencio. Nathan tampoco volvió a su orden estricto de siempre. Comenzó a aparecer fuera de la tienda después de los turnos de Emily, esperando con Sofía para caminar juntas a casa. Al principio, Emily se resistió, temerosa de los comentarios de los vecinos o de la furia de Caroline. Pero cada vez que veía la sonrisa brillante de Sofía, su resistencia se derretía. Caminaban despacio al anochecer, Sofía brincando entre ambos, sus manitas tomadas de las de ellos. Nathan hablaba poco, pero su silencio ya no era pesado. Era firme, ofreciendo compañía solo con estar cerca. Emily comenzó a compartir recuerdos que nunca había dicho en voz alta, de su infancia, de su padre, de su amor por los libros, de su sueño secreto, tan ridículo le parecía, de convertirse en maestra algún día. Caroline notó el cambio enseguida. No era ciega, y la envidia le afilaba la mirada como cristal. Cuando Nathan vino a la casa una vez, de pie en la puerta con decisión, Caroline respondió con su sonrisa más pulida, asegurando que Emily no era digna de su compañía. Madison, vestida de gala, se adelantó ansiosa, tratando de deslumbrarlo. Pero Nathan ni siquiera la miró. Sus palabras fueron calmadas, su mirada firme, y aunque dijo poco, quedó claro que no era un hombre fácil de manipular. La dulzura fingida de Caroline se transformó en veneno, y desde ese día su crueldad hacia Emily se hizo más intensa. Le recordaba con frecuencia que no tenía lugar, que su presencia era una carga tolerada. Pero el corazón de Emily había cambiado. Las noches que antes pasaba encogida, ahora se llenaban con la risa de Sofía, con el recuerdo de la mano pequeña que buscaba la suya. Poco a poco comenzó a creer que quizás no era tan invisible como Caroline le había hecho sentir. Cuando Sofía le susurraba que deseaba que ella fuera su madre, el pecho de Emily se llenaba de anhelo y de miedo. Quería creer que era digna de ese papel, aunque años de desprecio le habían enseñado lo contrario. Nathan seguía firme, sin dejarse desanimar por Caroline. Invitaba a Emily y Sofía al parque los domingos, donde la niña hacía coronas de flores y las colocaba torcidas en la cabeza de Emily. Él las observaba en silencio, conmovido, viendo cómo la risa de su hija florecía. Para él, la verdad ya estaba clara. La mujer que había abierto su puerta en una noche de tormenta había traído de regreso algo que no sabía que había perdido: la posibilidad de una familia entera. La tensión en la casa de Caroline creció. Una noche, después de que Nathan acompañara a Emily de regreso, Caroline la enfrentó en el pasillo con una furia que hizo temblar las paredes. La acusó de conspirar, de robar lo que le correspondía a Madison. Madison lloraba de manera teatral, alegando que le habían arrebatado su oportunidad de una vida mejor. Emily permaneció en silencio, sintiendo las palabras como golpes, pero por primera vez no se dobló. Levantó la vista, temblorosa pero firme, y dentro de sí brilló una chispa de desafío. Ya no podía fingir que no era nada. Había visto cómo Sofía la buscaba, cómo Nathan la miraba con certeza, y esas verdades no podían borrarse con crueldad. El punto de quiebre llegó días después, cuando Nathan regresó de nuevo. Caroline abrió la puerta, lista para su espectáculo de desprecio, pero esta vez él no lo permitió. Preguntó directamente por Emily, con la autoridad de alguien que ya había tomado una decisión. Caroline vaciló, su máscara resquebrajándose, y Madison quedó paralizada. Cuando Emily apareció en el pasillo, pálida y nerviosa, los ojos de Nathan se suavizaron. No necesitó decir mucho. La elección era evidente, grabada en la firmeza de su mirada. Los gritos de Caroline llenaron la casa, agudos y furiosos, pero eran impotentes. Por primera vez, Emily no fue borrada. Fue vista. Esa noche dejó atrás la casa en la que había vivido tanto tiempo, el cuarto del ático encogiéndose tras ella como una celda. Llevaba poco consigo, solo una bolsa pequeña y el peso de los años en silencio. Pero al salir, la mano de Sofía se deslizó en la suya, cálida y segura, y sintió que llevaba todo lo que necesitaba. La vida no cambió de la noche a la mañana, pero comenzó a desplegarse de una forma que Emily nunca había imaginado. Pasaba más tiempo con Nathan y Sofía, ayudando con las tareas escolares,
cocinando comidas sencillas, aprendiendo a reír de nuevo. Sofía, liberada de la soledad, florecía en sus cuidados. La llamaba segunda mamá al principio en susurros tímidos. Luego simplemente mamá, y el corazón de Emily temblaba cada vez, no de miedo sino de gratitud. Para Nathan, cada día confirmaba lo que había sentido desde el principio. Había conocido a muchas personas en su mundo de negocios, mujeres pulidas y ambiciosas, pero ninguna le había dado lo que Emily le ofreció sin condición: sinceridad. En ella encontró no solo compañía, sino verdad, un recordatorio de que el amor no se medía en apariencias ni riquezas, sino en actos pequeños y constantes que construyen un hogar. La primavera llegó suave, con la ciudad llenándose de hojas nuevas y cielos brillantes. Una tarde volvieron al parque, Sofía girando con flores en el cabello, la risa llenando el aire. Emily y Nathan caminaban juntos, su silencio ahora fácil, lleno de comprensión. Cuando Sofía tropezó, Emily la sostuvo con naturalidad, hasta que las risas volvieron. Nathan observó, con el pecho apretado, y ya no había duda sino certeza. Caroline y Madison quedaron atrás, desvaneciéndose en su casa de espejos. Su rabia ya no alcanzaba a Emily. Ella había caminado más allá de su crueldad, llevando consigo lo único que había necesitado siempre: la confianza de una niña y el amor de un hombre que la veía como era. Los meses siguientes disiparon toda duda. Emily se mudó a la casa de Nathan, no como invitada ni intrusa, sino como alguien que pertenecía. Los dibujos de Sofía, antes simples figuras bajo un techo torcido, ahora colgaban en el refrigerador con formas más completas: 3 personas tomadas de la mano bajo un sol, una casa con ventanas grandes y la palabra familia escrita en letras disparejas. Una tarde, al caer el sol, Emily se sentó junto a la ventana con Sofía recostada a su lado. Nathan entró en silencio, observándolas antes de acercarse. Puso su mano sobre la de Emily, sus ojos firmes, sin grandes declaraciones, solo con la verdad que había sabido desde la tormenta: que la mujer que alguna vez creyó invisible se había convertido en el centro de su mundo. Emily lo miró, el corazón ya libre de dudas. Por primera vez en su vida, se sintió exactamente en el lugar al que pertenecía. Y así la historia que comenzó con lluvia y sombras terminó con calor y luz, no en los salones grandiosos de la riqueza, sino en los momentos pequeños y constantes de amor que construyen un hogar. Emily había abierto su puerta a unos desconocidos en una noche de tormenta, sin saber que en realidad estaba abriendo la puerta a su propio futuro. Lo que encontró no fue solo refugio contra la lluvia, sino aquello que había buscado toda su vida: una familia, un lugar al que pertenecer, un hogar propio. Si esta historia tocó tu corazón, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos con más historias poderosas que aún están por venir. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares, porque algunas historias son demasiado significativas para guardarlas solo para uno mismo.